Hablemos del consumo de drogas, porque el consumo crónico puede acabar degenerando y destruyendo células neuronales. Para hablar sobre cómo ocurre este deterioro cerebral, estamos con Rodrigo Goicolea, investigador de la Universidad San Sebastián. Rodrigo, ¿qué tal? Muy buenos días. Florencia, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Qué interesante tema vamos a compartir. Muy interesante. Así que primero quiero ir con los conceptos muy básicos. Yo te presentaba diciendo, bueno, el consumo crónico. ¿Qué es el consumo crónico? ¿Cuándo se establece el consumo crónico? Sí, en palabras simples, vamos a hablar de dos conceptos, es abuso y dependencia. Ya. Básicamente, la persona tiene la necesidad de consumir para funcionar durante el día. Bien, por lo tanto, al hablar de cronicidad, ya que la persona está teniendo un daño permanente a nivel personal, a nivel familiar y que tiene un impacto en diferentes áreas de su vida. Básicamente, en palabras simples, la persona no puede vivir sin consumir esa droga. ¿Hay alguna frecuencia en el fondo como todos los días? Es como de repente cuando uno escucha personas que consumen mucho alcohol. Dice, bueno, pero no tomo tanto, tomo, qué sé yo, 2 veces a la semana, pero eso ya está en el marco quizás de una frecuencia un poco sobre la norma o lo normal, ¿no? ¿Cómo ocurre eso con la frecuencia del uso de drogas? Más que la frecuencia, que es un indicador. No es lo mismo consumir una vez al mes alcohol que consumir todos los días. Sin Claro. embargo, también va a tener que ver con la ingesta y el contexto donde bebe. Me explico, si hablo del alcohol, por ejemplo. Si consumo una vez alcohol y manejo en un automóvil, choco y genero un accidente, eso por una vez sería gravísimo, ¿ya? Pero también la frecuencia tiene que ver no solamente con la cantidad de días, sino que también el momento. No es lo mismo consumir una droga en la Mm. mañana que en la noche, como indicador clínico de problema. No es lo mismo en un contexto social que consumir a las 8 de la mañana, por hablar de las drogas legales. Por lo tanto, más que la frecuencia, es un cuadro clínico de varias variables, pero sí el consumo diario de drogas. Estamos hablando de las drogas legales y ilegales y son que no tienen prescripción médica, por Claro. supuesto, porque ahí tienen otro análisis. Efectivamente, la frecuencia, mayor frecuencia, generaría un problema mayor en el futuro y podríamos hablar también desde la edad de inicio, que sería otro concepto a considerar muy relevante e importante. Hablemos de cómo afecta el ámbito neurológico y cómo varía eso entre las diferentes drogas que existen. Sí, hay variabilidad de efectos a nivel cerebral por diferentes drogas, porque tenemos drogas estimulantes, depresoras, legales y ilegales, que agregan un factor contextual importante y relevante. Principalmente a nivel cerebral, si hablamos de cualquier tipo de consumo en la adolescencia, el riesgo es altísimo por el desarrollo propio del cerebro que llega hasta los 24 años. Por lo tanto, el daño y el posible daño irreparable puede ser muy grave en los adolescentes, principalmente en la parte frontal del cerebro, prefrontal, donde es la parte final que se desarrolla la planificación, la anticipación, el pensamiento abstracto, por decir algunas áreas relevantes. Y obviamente los daños van a estar afectados, digamos, de acuerdo a la toxicidad de la sustancia. Por lo tanto, es bien diverso, pero por lo menos la idea es que todo consumo de drogas es un riesgo. Claro que Eso, sí. que quede súper clara esa idea, independientemente de la cantidad. Ya partimos de un riesgo, y un consumo es cero, no es neutro. ¿Por qué dices 24 años? ¿Por qué marcas ahí la edad? Porque es el desarrollo neurológico que los últimos estudios han mostrado que hasta esa edad el cerebro está en desarrollo. Posteriormente a los 24 años, el cerebro ya no se sigue desarrollando, que básicamente son, en palabras simples, conexiones neuronales, como si Ya. fuera, imagínate, un árbol que se van conectando las diferentes ramas y troncos, y hasta los 24 años esas conexiones finalizan y posteriormente ya no hay más desarrollo. Hay algunas investigaciones que han mostrado que hay cierto regeneramiento que es mucho, mucho menor, pero antes de los 24 años es un cerebro que está ávido, digamos, para recibir todo tipo de nutrientes. Entonces, fantástico que reciba mucha agua y nutrientes saludables, pero también va a absorber cualquier otro nutriente que sea tóxico también. ¿Y el daño es mayor entonces antes de los 24 años? ¿Eso se puede mejorar o es un daño definitivo de por vida? Ahí habría que hacer la diferencia entre el daño específicamente al cerebro y las implicancias o las aplicaciones que tiene. Me explico. Yo puedo hacer un examen, un neurospec, un escáner a un cerebro de 16 años que ha consumido marihuana
pero posteriormente tengo que hacer algunos test cognitivos, psicológicos, para demostrar si ese daño en el tiempo va a quedar permanente o es un daño transitorio. Lo que sí ha mostrado, por nombrar marihuana, una droga, podemos hablar de cualquier otra, efectivamente hay a menor inicio de edad de consumo de la marihuana, la probabilidad es mayor que la persona en la adultez quede con algún daño crónico permanente o con algunas dificultades comparando con otra persona que no haya consumido la sustancia. Eso es súper importante, que Sí. claro, es comparar personas que consumen con personas que no consumen. Eso es muy relevante, pero sí hay diferencia bien importante. Ahora estamos con una imagen que quiero que se la puedes explicar, Rodrigo, porque muestra varias imágenes de los cerebros. Entiendo que el de la izquierda, con las imágenes puntos rojos, es el cerebro Sí, sano. Sano, me así es. imagino que es cero consumo de droga, ¿no? Y a la derecha, imágenes del cerebro con estos puntos como azulados, que es con el consumo de marihuana. Sí, qué bueno. Sí, una imagen, una técnica que se utiliza en Neurospect, básicamente quiere mostrar las zonas rojas donde hay mayor irrigación sanguínea. Si hay una mayor irrigación sanguínea, significa que un cerebro está más saludable y más sano, en Ya. palabras simples. Si yo lo comparo con el cerebro que está al lado derecho de la pantalla, donde hay zonas más azules o colores más claros, donde la irrigación sanguínea no se ve o es mucho más débil, efectivamente la persona va a tener más dificultades para desarrollar diferentes áreas de su parte intelectual cognitiva. Por lo tanto, el consumidor de marihuana, eso es una imagen de un estudio del actor analizador, esos senos polares chilenos con un consumo inicial de marihuana, por eso elegí Ah, el esa consumo imagen del lado inicial. consumo, sí, el consumo de pocas veces. Ahí no hay abuso de marihuana, no hay dependencia, sino un cerebro de una persona que hay consumido 50 años marihuana. Y quiero decir que afectan. Ahora, al mostrar esas imágenes, hay una afectación si la persona genera la abstinencia, o sea, no consume más droga y eso lo mantiene el tiempo, gran parte de las funciones las puede volver a recuperar, se pueden volver a recuperar en el tiempo, pero eso es un diagnóstico clínico muy caso a caso. Y Claro. quiero mostrar con esa imagen que es un riesgo, digamos, que adolescentes, aquí reitero, no hay diagnósticos de abuso de dependencia, son adolescentes que pueden tener un consumo exploratorio, ocasional o hasta habitual, ¿Pero qué es donde no hay... ocasional? O sea, para entender un ¿Cómo? poquito, para aterrizarlo un poco, porque la imagen a la derecha tú dices que es alguien que consume marihuana, ¿cierto? Pero no de manera abusiva, es ocasional. Sí, ¿Qué significa ocasional? Es decir, una vez cada cuánto, por ejemplo. una vez a la semana, Ya. 2 veces a la semana, una vez cada 15 Y días, digamos, esto, estamos... Rodrigo, refleja qué efectos negativos. O sea, los puntos azules es obviamente la presencia de qué elemento en el cerebro y cómo afecta un consumo no abusivo, es decir, ocasional de marihuana. Ya, o sea, si yo comparo este cerebro de un adolescente de 15 años que está teniendo este tipo de consumo de marihuana versus un adolescente que no tiene ese consumo de marihuana, el adolescente que está consumiendo marihuana le va a costar más aprender en qué cosa. Le va a costar más memorizar, le va a costar más estar concentrado, Mira. le va a costar más hacer presentaciones orales, le va a costar más planificar hacia el futuro. Pero quiero ser súper claro, no es que no lo pueda hacer, no es que efectivamente esto tiene un deterioro cognitivo grave, no. Pero si yo lo comparo con un adolescente que no está consumiendo marihuana, su desarrollo va a ser mejor en esas áreas que este muchacho que está consumiendo marihuana, como muestra el cerebro, y Mm. que ese mismo estudio también hicieron varios test cognitivos para mostrar también el impacto. No solo la imagen no me dice nada en sí mismo, eso yo después tengo que verlo con ciertos elementos clínicos que se hacen test cognitivos, test de memoria, coeficiente intelectual, digamos, para ver efectivamente si esto está teniendo un impacto en su día a día o no. Es súper interesante lo que dices tú. En el fondo, cómo afecta quizás en el tema de la memoria, en el de estar quizás la atención. Vamos a revisar también otra lámina que no es con marihuana, sino que es con cocaína. A ver si ahí nos puedes explicar un poco y si es que se tiene conocimiento de, bueno, este caso en particular que estamos mostrando es de un adolescente, de un adulto, ¿cómo funciona eso? Estamos viendo ahí dos imágenes. Tú nos Así, explicas. hacia el lado izquierdo es un cerebro sano, digamos, sin consumo de drogas, con harto colorido, irrigado, o sea, significa que hay conexión, un cerebro vivo, digamos, que está funcionando como debería funcionar normalmente, y el lado derecho, un cerebro, digamos, una persona que tiene un consumo de cocaína, y estamos hablando, sí, de abuso de dependencia, Ok. como criterio de esa imagen, de ese estudio.
Y lo que nos muestra básicamente que es un metabolismo menor, que significa que la irrigación sanguínea, las conexiones neuronales son mucho menores comparadas con un cerebro sano, sin consumo. Por lo tanto, el consumo de cocaína a nivel cerebral sí genera grandes impactos a nivel cognitivo, no solamente a nivel cerebral, podríamos hablar a nivel del sistema cardiovascular, también genera problemas muy importantes, pero sí a nivel cognitivo, que tiene que ver con impulsividad, mayores dificultades de posponer la gratificación, son reacciones muchas veces impulsivas, hay mucha anedonia, esta capacidad de no sentir placer frente a las situaciones, y obviamente, por supuesto, el cerebro, como se empieza a acostumbrar a funcionar de esa manera, obviamente la cocaína la necesito diariamente para poder tener un funcionamiento normal, o si no, vienen diferentes sintomatologías que tienen que ver con el craving, este deseo Mm. imperioso con todas las ganas y voy a hacer lo que sea para poder consumir esta sustancia nuevamente. Em, ¿Cómo incide acá el tema del metabolismo? Lo mencionaste al principio, pero me llama la atención porque con la marihuana como que el análisis era más metódico, quizás era de la memoria o de la rapidez o la lucidez, y siento que acá con la cocaína también hablas, por ejemplo, del día a día más emocional, de reacción, de impulsividad. Hay dos grandes diferencias, ¿no? Entre marihuana y cocaína, y también acá está el vínculo con el metabolismo. Así es, sí, cuando hablamos de cocaína es importante, como es un estimulante, al ser un estimulante genera esta impulsividad, podemos generar esta anedonia, como sentir de que todos me están persiguiendo. También se habla mucho de inestabilidad emocional, Mm. como ser un estimulante, genera como ese impacto. Entonces eso frente a una situación de aprendizaje en la adolescencia, de aprendizaje en la adultez, frente a un problema que yo pueda tener de pareja con mis hijos, obviamente la probabilidad es mayor que yo reaccione de una manera mucho más, si lo puedo decir en palabras simples, primitiva, digamos, más desde la impulsividad y no Mm. desde la reflexión que se esperaría más de un comportamiento de un adulto maduro promedio. No Ahora, tanto de la reitero, razón, quizás. claro, ahora, es importante, no es que la persona con abuso de dependencia de cocaína sea una persona interdita que no sepa nada de la vida. Yo no estoy diciendo eso, pero sí cuando yo comparo una persona con abuso de dependencia de cocaína a una persona con un cerebro normal, efectivamente las diferencias van a ser abismantes de funcionamiento en su día a día. ¿Esto afecta a diferentes partes del cerebro si comparamos marihuana con cocaína? Sí, principalmente se distribuyen en varias partes, pero principalmente yo diría la marihuana, lo que es la corteza prefrontal, es el principal como indicador de dificultades, versus la cocaína, que también vas a tener esa área, pero también vas a tener las partes parietales, digamos, del cerebro también, pero principalmente es la corteza prefrontal la que se afecta en marihuana. También hay otras partes que tienen que ver con la regulación emocional en menor medida, y la cocaína fuertemente zonas medias del cerebro que tiene que ver con la regulación emocional, que muestran las imágenes, estas Mm. disminuciones de metabolismo, disminuciones de irrigación sanguínea, llegando a los casos más graves, tanto en marihuana como cocaína, ya daños físicos en el cerebro. O sea, hay zonas que ya en el cerebro literalmente se mueren, aparecen como zonas negras. Estamos hablando de los casos graves, ¿ya? Pero Claro, sí de aparecen. abuso. Y ahí en el fondo varía, o sea, es más grande el daño antes de los 24 años, pero ¿qué pasa después de los 24 años? Sí, después de los 24 años, dos cosas importantes. La probabilidad es menor tener abuso, dependencia de drogas, tanto de cocaína o marihuana, si tú partes después de los 24 Ah, años. sí. ¿Ya? No, sí, no significa que no tengas, pero es menor. Pero ahí, ¿Ya? ¿qué pasa? O sea, ¿se vuelve menos adictivo? ¿O qué pasa después de los 24 años que uno no tiene o no puede caer, quizás no caiga en esta dependencia? Lo que pasa es que el nivel de madurez y cómo tú enfrentas la vida te ayudaría a tomar ciertas decisiones anticipadas versus que si tú partiste consumiendo a los 10 años. Por Claro. lo tanto, la permisividad, lo que tú valoras, tú saliendo de lo nivel cerebral, tu proyecto de vida, qué es lo que tú consideras más relevante, los valores más importantes para tu vida, van a ser muy diferentes en tu valoración posterior a los 24 años que a los 10 años. Por lo tanto, posterior a los 24 años,
la investigación nos muestra que la probabilidad es menor, no cero, la probabilidad es menor que una persona genere abuso o dependencia de drogas versus si parte a los 15, a los 14, a los 10 o a los 6 años. Estoy Mm, hablando para cualquier droga, ya. tabaco, alcohol, cualquiera, digamos, que no hay diferencia entre, Ah, el cerebro no distingue drogas legales y ilegales, el cerebro no, eso no lo sabe, una distinción que hacemos los humanos. Entonces, posterior a los 24 años, tú podrías tener ya ciertos factores protectores a nivel cerebral que te podrían ayudar y anticipar y disminuir la probabilidad de generar un abuso de dependencia. Pero si tenemos casos de abuso de dependencia de droga, personas con marihuana y cocaína. Y estamos hablando por separado, pero podríamos hablar de que personas consumen 2, 3, 4 tipos de droga, podríamos hablar de trastornos de salud mental, y ahí la cosa nos empieza a complicar, valores, sí. cosas contextuales, y ahí vamos poniendo una juguera que son un montón de otras variables que hay que analizar clínicamente, no es solamente a nivel cerebral. Rodrigo, me encantaría, y lo encuentro súper interesante, sobre todo ahí con las imágenes del cerebro y la diferencia, por ejemplo, entre la marihuana y cocaína. Hay tantas otras drogas, la ketamina, por ejemplo, que lamentablemente ha llegado con fuerza a nuestro país, ¿cierto? Con este llamado TUSI, entre otros. ¿Cómo ves el panorama de Chile en relación a estas drogas y el consumo, sobre todo en los adolescentes? Sí, es una diferencia. Una cosa es la ketamina, un tipo de droga, y TUSI es una combinación. Sí, TUSI es ahí es distinto. cocaína, es ketamina, se han encontrado otras sustancias igual, ahí se van mezclando de acuerdo a lo que hay disponible, anfetamina. Por lo Claro. tanto, el TUSI es una droga mucho más tóxica que la ketamina. La ketamina es tóxica, por supuesto, pero TUSI es mucho más tóxica, y ahí la ketamina y TUSI estamos más en la área de drogas más como alucinógenas o más psicodélicas, en el sentido que las personas escuchan cosas que nadie más escucha, ve cosas que nadie más ve, y también, digamos, perciben distorsiones de la realidad. Por ejemplo, pueden sentir el sabor al color rojo. Eso no existe. ¿Ya? Puedo escuchar el color azul. Sabemos que eso no existe, digamos, buenamente, pero sí son drogas muy tóxicas que, sobre todo tú sí, en el consumo de adolescencia ha ido aumentando. Tiene que ir un poco con la despersonalización. Las personas más o menos se separan de la realidad desde, en palabras sencillas, lo que es pensamiento, lo que es emoción. Entonces, en el consumo, a mí me toca atender, digamos, respecto al TUSI, en el consumo vienen recuerdos de la infancia, quedan muy emocionalmente muy inestables, muy quebrados, y ellos sin entenderlo, digamos, y quedan en estado Mm. muy depresivos durante mucho tiempo, que la familia lo relata, trae cosas en general desagradables de su historia de vida que les afecta mucho. Rodrigo, Y sí. solamente para terminar, porque se nos acaba un poco el tiempo, pero ¿cómo ves el tema de la rehabilitación que hay en Chile para la gente que tiene adicciones a las drogas? Sí, en general existe a nivel del país centros de tratamiento, ambulatorios básicos, intensivos residenciales, o sea, existe la posibilidad desde los servicios públicos. No damos abasto por la cantidad, sí, es real, pero comparado en América Latina, los centros públicos son de muy buena calidad, son evaluados semestralmente, por lo tanto los equipos y los modelos de intervención son de la mejor calidad que tenemos. Falta, yo creo, que un tema de acceso, es verdad, las Mm. personas que tienen abuso, dependencia de droga versus la cantidad de centros, creo que todavía falta, pero la calidad que se entrega en general de los centros es de muy buena calidad para atender este fenómeno tan complejo, digamos, que es Y que ha aumentado, el ¿no? consumo de droga en nuestro país, y que ha aumentado en algunas drogas, así es. ¿En cuáles, perdón? ¿En cuál droga ha aumentado? Sí. Adolescente, estamos en alcohol, marihuana, una leve baja, pero todavía estamos con un consumo altísimo, por lo tanto yo no llamaría eso una buena decisión. Tranquilizante sin receta médica, eso al alza, pero hace varios años, muy al Tranquilizante alza. como cuál. El diazepam, clonazepam, los famosos Ya. que se dice las estrellitas verdes, ¿ya? Mm, Que son sin receta médica, estoy sacando los diagnósticos, que ya. lo consumen por por cualquier otra razón. Pasta base se ha mantenido estable, cocaína estable, no ha ido a la baja. Tabaco ha ido a la baja, el consumo todavía es alto, pero ha ido a la baja el tabaco, eso Mira. es real. Y eso, yo diría, son las principales drogas que Chile nos muestra. Un estudio, son muy buenos, muy serios, de Senda, cada 2 años hay un seguimiento, y esos son los datos que nos muestran actualmente. Perfecto. Rodrigo Goicolea, investigador entonces de la Universidad de San Sebastián, muchísimas gracias por su tiempo, muy interesante.